Eduardo Castro, soy MVP en Data Platform de Microsoft, también Regional Director de Microsoft. Mi enfoque es principalmente en datos, me he especializado durante mucho tiempo en todo lo que serían datos. Poseo un doctorado específicamente en datos e inteligencia artificial y machine learning. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de las novedades que vamos a tener en SQL Server 2022, que es la siguiente versión de base de datos que va a lanzar Microsoft. Esperamos que a finales de este año. Y el principal objetivo del día de hoy es, bueno, poder compartir con todos cuáles esas novedades que vamos a tener en este producto y para que estén preparados para empezar a utilizarlo. Ok. Listo, entonces te damos pase a la sala de presentación y listo. Todo tuyo el escenario, mi estimado Eduardo. Bienvenido. Perfecto, muchas gracias, Iván. Buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión. Vamos a estar hablando específicamente sobre lo que sería una introducción a SQL Server 2022. Vamos a enfocarnos principalmente en cuáles son las nuevas características, qué es lo que agrega de nuevo esta versión que nos pueda servir a nosotros dentro de nuestros negocios, de nuestras empresas, para poder hacer la implementación del mismo. Cabe resaltar que en este momento la versión de SQL Server 2022 está en prueba, en preview. Dentro de la demostración les vamos a mostrar cómo poder descargar esta versión y cómo poder iniciar la instalación, así como poder conocer las diferentes características que posee esta herramienta. Entonces, vamos a iniciar con esta presentación. Nuestra agenda es la siguiente. Vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que agrega SQL Server 2022, un poquito de comparación de lo que se ha venido dando a través del tiempo, desde las versiones de SQL Server 2016 hasta esta versión que es SQL Server 2022. Después nos enfocamos específicamente en las características principales de SQL Server 2022 y cómo vamos hacia lo que serían las capacidades híbridas de esta solución. Finalmente, vamos a tener una demostración y además preguntas y respuestas. Vamos a dejar unos cuantos minutos al final de la sesión para poder atender cualquier pregunta que ustedes tengan con respecto a el tema que estamos viendo. Bien, primero, ¿qué es lo que vamos a repasar? Veamos, repasemos un poco acerca de la historia de SQL Server. SQL Server tiene diferentes versiones. Dentro de las principales innovaciones que se fueron teniendo son por ejemplo, en SQL Server 2022, donde se introdujo el Query Store, se introdujo el Row Level, se introdujeron algunos aspectos de mejoras de rendimiento. Después pasamos a SQL Server 2017, donde se agrega su principal aporte es que pueda ejecutar en Linux, que tenga contenedores, se agregan algunos aspectos de lo que sería ajustes de desempeño automático y machine learning. Pasamos después a la versión de SQL Server 2019 y en esa versión de SQL Server 2019, bueno, obtenemos ya lo que sería virtualización de datos, Intelligent Query Processing, mejoras en cuanto a la recuperación de base de datos y además la clasificación de datos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Se ha ido dando una evolución del producto. Pues bien, SQL Server 2019 ya tiene sus años de haber salido, tiene 3 años, entonces ya dentro del ciclo de desarrollo de Microsoft, bien, ya nos toca precisamente poder tener acceso a la siguiente versión del motor de base de datos, que es el enfoque del día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener dentro de lo que sería SQL Server 2022?
Primero, vamos a tener algunas capacidades que vamos a ir ahondando un poco dentro de cada una de ellas conforme vayamos avanzando. Por ejemplo, la primera capacidad que tiene es continuidad del negocio. En este caso, ya SQL Server 2022 es un motor de base de datos que está pensado para estar trabajando en conjunto con soluciones de la nube, específicamente con Azure. Entonces, como vamos a ver más adelante, la continuidad del negocio se logra mediante poder hacer más sencillo que un DBA pueda tener un ambiente de continuidad de negocio o de recuperación ante desastres, de forma tal que yo pueda tener mi base de datos on-premise y que esa base de datos que está on-premise pueda tener una copia dentro de lo que sería la nube de Microsoft en Azure. Ustedes me dirán, pero eso ya lo hacía antes. La gran diferencia que tiene en SQL Server 2022 es que ese proceso ha sido mejorado y ese proceso ha sido posible que sea más sencillo de poder implementar y que sea mucho más rápido, ¿verdad? De poder implementar esas soluciones sin tener que hacer tanta configuración. Después, y eso es el enlace de datos de continuidad de negocios que nos permite poder tener una base de datos on-premise sincronizada con una base de datos que está en la nube. También tenemos una capacidad que nos permite que podamos incluir SQL Server 2022 con Azure Arc. ¿Qué es lo que hace Azure Arc? Azure Arc permite que nosotros podamos tener recursos que corren localmente, pero tienen capacidades o características de administración de la nube. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden instalar un servidor de Windows Server 2022 on-premise, incluirlo, y si ese servidor cumple con las características propias compatibles con Azure Arc, ese servidor puede formar parte ahora de toda su administración de Azure. Y igual pasa con el SQL Server 2022. Ustedes pueden instalar un SQL Server 2022 de Azure Arc. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El servidor está instalado on-premise, está instalado en su data center. Sin embargo, se administra desde la consola de Azure. Y ahí vamos a tener todas las capacidades de administración de Azure, como todo lo que sería aplicación de seguridad y mejores prácticas que se tienen en la nube. Nada más que ustedes, en lugar de tener su servidor en una zona este, oeste o en alguna zona de Azure, la zona que tienen es el servidor on-premise. Pero sus administradores de la nube y administradores de bases de datos ya no tienen que estar con dos consolas separadas, sino que todo lo hacen desde la consola del Azure. ¿Qué otra característica tenemos en SQL Server 2022? Primero está todo lo que sería análisis sobre datos operativos locales. ¿Qué significa? Imagínense que ustedes tienen una base de datos que está on-premise y sobre esa base de datos que está on-premise quieren hacer análisis. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a necesitar que se tome esa base de datos, se lleve a una zona, ya sea de stage o una zona de data warehouse en otro servidor y sobre ese servidor hacer el análisis. La herramienta que tiene Microsoft para poder hacer análisis más avanzada o más adecuada en este momento es Azure Synapse y ese producto está disponible solo en la nube. Entonces, ¿qué es lo que nos permite el Azure Synapse Link? Que vamos a ver con más detalle en unos slides. Nos permite poder nosotros tomar una base de datos transaccional o una base de datos que nosotros deseamos que está on-premise y poder sincronizarla hacia Azure Synapse, de forma tal de que podemos utilizar todo lo que sería el poder de análisis de Azure Synapse, pero sin tener que habernos preocupado en los aspectos de carga de datos, sino que eso lo hace Microsoft de forma automática. ¿Qué otra capacidad tiene el SQL Server 2022? Bueno, nos permite hacer todo ya una integración con lo que sería Azure Purview. El Azure Purview es la herramienta de gobierno de datos y catálogo de datos que tiene Microsoft, que está disponible en la nube. Sin embargo, ahora está completamente integrado con SQL Server 2022 para que podamos hacer esa integración más sencilla. Y no importa si tienen SQL Server 2022 on-premise o lo tienen en la nube,
siempre se va a poder hacer esa integración. Otro de los puntos que tenemos es las capacidades conocidas como SQL Server Ledger. En este caso, lo que nos permite es poder venir y traer tecnologías que están en otros desarrollos, como lo que sería la integridad distribuida de blockchain, y que nos permite poder implementar tablas de SQL Server que se rigen bajo lo que sería blockchain. Y eso está dentro del soporte de la base de datos. Después, lo que tenemos nosotros es también toda la parte de mejoras en rendimiento, en el rendimiento del SQL Server. Vamos a tener mejoras específicamente en lo que sería manejo de data warehouse y grandes bases de datos. Vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que nosotros tenemos. Primero, como les estaba mencionando, lo que tenemos nosotros es que SQL Server 2022 en este momento está en preview. Entonces, ustedes tienen que empezar y para poder empezar a utilizarlo, tienen que bajarlo. Entonces, si ustedes buscan dentro de su navegador SQL Server 2022 Download, ustedes entran acá y dentro de lo que sería el SQL Server 2022, bueno, buscan acá, en este caso estoy utilizando Google, y les va a aparecer este enlace, voy a hacerlo un poquito más grande, que es el SQL Server 2022 Preview. Este SQL Server, esto los va a llevar a una página, les dice que presentamos SQL Server 2022, bueno, ingresan aquí a esta página de descargas. Lo que les va a solicitar es alguna información acerca de ustedes. Vamos a ahí agregar alguna información. París y región Costa Rica. Arquitecto. Tienen que poner su teléfono. Ahí pueden poner cualquier país. En este caso vamos a escoger Costa Rica. Ahí ponen un número de teléfono. Y los va a llevar a una página donde ustedes pueden descargarlo. Acá, para poder probar el SQL Server, lo pueden hacer en la nube o lo pueden hacer local. En este momento lo que tenemos, ven que aquí está la opción de o probar SQL Server en la nube. En este caso, ¿qué es lo que hay? Existe ya todo una imagen preinstalada de SQL Server sobre Windows Server 2022 que ustedes pueden venir e instalar. Acá va a ser necesario que ustedes cuenten con una suscripción de Azure para poder hacer este despliegue. Bueno, si ustedes no lo quieren hacer en la nube, bueno, pueden descargarlo. Van a poder venir acá, decir descargar. Esto lo que les hace es descargar la aplicación que descarga. Entonces, ¿qué es lo que va a poder pasar? Ustedes pueden venir, si quisiéramos instalarla en esta máquina, se hace con la instalación Basic, si no, mediante lo que sería la instalación custom. Pero si ustedes lo que desean es instalarla en otro servidor, desean instalarla en una máquina virtual, entonces lo que seleccionan es descargar medios. Entonces, en este caso, lo que ustedes eligen acá es que quieren descargar el medio, en qué idioma lo quieren y dónde quieren descargarlo. Esto lo que hace es que les descarga un ISO, una imagen ISO que después ustedes pueden utilizar para instalar el SQL Server en el ambiente que ustedes deseen, por ejemplo, en una máquina en Hyper-V, en VMware, en VirtualBox, ustedes eligen dónde lo quieren hacer. Esta es una versión de evaluación, es la única que está disponible en este momento porque el producto no ha salido a producción. La versión que tenemos es la CTP 2.1. Bueno, después de esto, ustedes le dicen aquí download y hacen el proceso de descarga. Yo ya lo descargué, así que no vamos a entrar en ese detalle. Cuando ustedes ya lo descargan, van a tener un
hizo con ese instalador de SQL Server, que en un momento lo vamos a utilizar. Vamos a volver a nuestra presentación. Bien, así es como ustedes obtienen el acceso a el SQL Server. Ahora vamos a ver por qué es que se dice que SQL Server 2022 es una base de datos que está conectada a la nube. Bien, primero lo que tenemos es que ustedes van a poder tomar un SQL Server 2022 y lo pueden sincronizar hacia una base de datos que esté en la nube de forma automática. Eso sería que ustedes van a tomar un SQL Server 2022 y lo pueden subir a un SQL Server Managed Instance. Pueden hacer la replicación donde la primaria es SQL Server on-premise y la secundaria es el Managed Instance, o pueden hacer el failover donde la principal es el Managed Instance y la secundaria el SQL Server 2022 que tengan on-premise. Y si después ya no quieren el Managed Instance en la nube, se pueden quedar solo con la versión que está on-premise en on-premise con SQL Server 2022. La otra opción que tenemos de integración con la nube es precisamente que ustedes pueden instalar SQL Server 2022 e integrarlo con Azure Synapse. Recuerden, Azure Synapse es la herramienta que tiene Microsoft para análisis de gran cantidad de datos. Ahí pueden tener base de datos escalables, pueden tener nodos de Spark, pueden tener lago de datos, pueden tener NoSQL, pueden tener desarrollos con notebooks, con machine learning, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes pueden elegir que una base de datos que está en SQL Server 2022 se esté sincronizando hacia Azure Synapse para que ustedes puedan hacer todo el análisis de datos en Synapse y no en SQL Server on-premise. Porque con Synapse ustedes obtienen mayor desempeño porque puede escalar de forma más rápido que un SQL Server on-premise. ¿Qué otra integración hay? Está la integración con Microsoft Purview. En este caso, como les dije anteriormente, el Microsoft Purview lo que es precisamente la herramienta de Microsoft para gobierno de datos. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden aplicar políticas en Microsoft Purview que son aplicables a SQL Server 2022, además de capturar el metadato, que es, digamos, la operación más fácil y más sencilla, es capturar el metadato, pero sin embargo, también se pueden aplicar políticas. Purview está en la nube, pero igual le puede aplicar políticas a SQL Server 2022. Lo otro es que SQL Server 2022 ya viene preparado para hacer autenticación con Active Directory de Azure. Ya pueden utilizar ese tipo de autenticación también. En cuanto a seguridad, ¿qué es lo que vamos a tener? Dentro de lo que serían los servicios de la nube, tenemos el Microsoft Defender para SQL. Entonces, y tenemos toda la parte de los productos de seguridad de Microsoft. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Que esos productos de seguridad se le pueden aplicar a SQL Server 2022, de forma tal que ustedes cuentan con una sola consola de seguridad. En este caso, la consola es en Azure. Sin embargo, esas políticas y esas características del producto de seguridad se lo pueden aplicar a SQL Server 2022, esté en la nube o esté on-premise. Lo pueden aplicar en los dos ambientes sin ningún problema. ¿Qué otras cosas se pueden tener? Bueno, tiene todo el soporte para grupos de alta disponibilidad de son distribuidos, ya sea con nodos entre diferentes data centers o nodos entre el data center local y la nube. Está también todo lo que sería el soporte para Azure Arc, que le estaba mencionando, donde ustedes pueden instalar ahora a SQL Server on-premise, pero incluirlo dentro de Azure Arc. ¿Para qué? Para que ustedes puedan administrar su SQL Server desde la consola de Azure directamente. Entonces ven de que eso es precisamente una plataforma de datos que es completamente híbrida. ¿Y por qué es híbrida? Precisamente porque dentro de lo que sería el SQL Server 2022, ahora tiene soporte principalmente ¿para qué? Primero, ustedes pueden tener un SQL Server 2022 y un SQL Server que esté en la nube y que se haga un Always On. Eso se podía con SQL Server 2019. Lo que pasa ahora con SQL Server 2022 es que es el grupo de alta disponibilidad distribuido es más sencillo de configurar.
También podemos hacer la replicación de servidores entre on-premises y Azure SQL Managed Instance. Se puede hacer de esa forma, de forma tal de que ustedes puedan hacer esa replicación de datos. Tenemos la replicación hacia SQL Database, también la replicación hacia Azure Synapse Link. Y lo otro que tenemos es también las capacidades que tiene SQL Server para poder hacer primero backups hacia un URL y ahora, como vamos a ver más adelante, tiene la capacidad de poder establecer un lago de datos sobre SQL Server, pero basado en storage que está en la nube, ya sea de Microsoft o de otro proveedor. Entonces nos permite esas opciones. Entrando un poquito más aquí a detalle de las capacidades que tiene, dentro de SQL Server Azure tenemos toda la parte de lo que sería la posibilidad de habilitar SQL Server en Azure Arc Enabled Servers. ¿Qué es lo que significa? Es de que ustedes van a poder instalar SQL Server 2022 en un servidor on-premise, ya sea Windows o Linux. Después lo pueden unir a su tenant de Azure. Una vez que está unido a su tenant de Azure, le pueden aplicar el Microsoft Defender para SQL Server. También le pueden aplicar las políticas de Azure, le pueden aplicar el diagnostic de Azure, le pueden aplicar las diferentes herramientas que tiene Azure. En este caso, por ejemplo, como mencioné anteriormente, toda la parte de Log Analytics. Entonces, se hace una recomendación de las mejores prácticas para optimización del SQL Server. Y vean que es un SQL Server que está on-premise, pero que está completamente integrado con la nube. Entrando un poquito aquí más a detalle, lo que les estaba mencionando de las otras capacidades que tiene es la continuidad de negocio mediante el Azure Managed Instance. ¿Qué es lo que significa eso? Si ustedes quieren tener alta disponibilidad y quieren un ambiente de recuperación ante desastres, bueno, ¿qué es lo que van a tener que hacer? En ocasiones anteriores, en versiones anteriores de SQL Server, se podía tener este ambiente de alta disponibilidad. Sin embargo, requería varios pasos que eran manuales y que podrían consumir tiempo. En este caso, en SQL Server 2022, lo que hizo Microsoft es automatizar mediante asistentes la forma en que ustedes van a poder implementar lo que sería un ambiente de alta disponibilidad, de forma tal de que si ustedes tienen un SQL Server 2022 y tienen una instancia administrada en Azure, mediante el Management Studio, ustedes pueden decir, quiero que esta base de datos esté en alta disponibilidad en Azure. Y lo que se encarga el ambiente de Microsoft es de establecer el grupo de Always On distribuido y de mantener las bases de datos sincronizadas. Eso es lo que hace, precisamente. Y las bases de datos puede ser que la principal esté en la nube o que esté on-premise y además pasarse las ambientes entre nube y on-premise conforme ustedes lo necesiten para poder llevar aquí todo lo que sería el ambiente de alta disponibilidad. Entonces, tenemos esa capacidad de que ya casi la vamos a ver. Precisamente, ¿qué es lo que hace esto? Lo que está haciendo es automatizando una característica que antes teníamos en SQL Server 2022, digo 2016, que ahora es automático en 2022, pero manual en 2016, donde podemos tener un grupo de alta disponibilidad de Always On distribuido, nada más que una parte del nodo distribuido está en la nube. Entonces nos permite poder hacer eso y ya sea puede ser un Always On sincrónico o asincrónico. Ustedes lo hacen dependiendo de sus necesidades. Específicamente, eso es lo que va a pasar. Veamos acá. Nosotros tenemos una réplica primaria de SQL Server. Cuando nosotros tenemos esta réplica primaria de SQL Server, esto habilitamos lo que sería el Manage Instance Link. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El Manage Instance Links toma esta base de datos primaria, se va a conectar a la base de datos en la nube que está en un Managed Instance y el Wizard va a establecer primero el grupo de Availability Group distribuido, va a crear un Availability Group entre la primaria y la secundaria
va a establecer, si la base de datos es pequeña, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Qué es lo que va a pasar? Él va a hacer el autoseeding. El autoseeding es precisamente que se pueda hacer el backup automático en la base de datos primaria, pasarlo a la secundaria en el SQL Server que está en la nube, hacer la restauración y después establecer la sincronización. Algo que tiene el SQL Server 2022 es que para acelerar este proceso me permite hacer compresión de datos, donde ustedes van a poder venir y comprimir el backup, subirlo, para que la latencia de la transmisión sea la mínima posible. ¿Qué significa esto de la compresión? Comprimir el backup, además que el método de subir el backup hacia la nube ya no lo tenemos que hacer de forma manual, lo hace de forma automática el asistente. Igual, si ustedes todavía lo quieren hacer de forma manual, lo pueden hacer. Sin embargo, alguna de las características de SQL Server 2022 es que se haga de forma automática y que ustedes no tengan que estar invirtiendo tiempo en esto, de forma tal de que ustedes puedan tener redundancia, tener alta disponibilidad para sus bases de datos, que los backups sean automáticos, que las actualizaciones sobre las bases de datos, en este caso SQL Server, sean automáticos y que todo sea a través de una red privada para que no tengamos ningún problema en cuanto a lo que serían nuestros accesos. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver el escenario en el cual ustedes deciden que quieren establecer un SQL Server con alta disponibilidad. Pues bien, acá podemos ver, tenemos lo que sería un SQL Server 2022 que ya he instalado. Tenemos que hacer algunas verificaciones previas. Voy a hacer esto un poquito más pequeño, más grande, ¿no? Vamos a hacer algunas verificaciones acerca de lo que necesitamos comprobar o los prerequisitos para poder activar lo que serían las réplicas de Managed Instance Link. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero tenemos que verificar que tengamos la versión de SQL Server soportada. Tiene que ser SQL Server 16 o superior, que corresponde a lo que sería SQL Server 2022. Para poder hacer lo que sería el manejo y traslado de información entre el servidor que está on-premise y el servidor que está en la nube, se tiene que crear un master key. En este caso, yo ya creé el master key para poder acelerar las opciones. De hecho, si ustedes vemos aquí, yo le puedo decir crear master key, nos dice que ya existe, entonces no hay ningún problema. Aquí, por cuestiones de demostración, ven que ya tenemos aquí esta contraseña para el master key. Ustedes tienen que manejar una contraseña todavía mucho más segura que esta. Esto es solo para demostraciones. Podemos verificar que la llave ya está creada. Aquí vemos que está la llave creada. Otra de las necesidades o opciones que se necesita para poder habilitar toda esta conexión entre SQL Server on-premise y la nube es que precisamente nosotros tengamos acá todo lo que sería habilitado los Availability Group. Entonces tenemos que verificar que el Availability Group esté habilitado. Este script lo que hace es verificar si el Availability Group está habilitado o no. Perdón. Algo aquí. Perfecto. Aquí me indica que el Availability Group ya está habilitado, así que no tenemos ningún problema. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes no lo tuviesen habilitado, van a tener que entrar acá a esta opción, que es el SQL Server Configuration Manager. Ingresan a servicios, después ingresan acá a SQL Server, le dicen propiedades y aquí tienen esta propiedad de Always On Availability Groups. Tiene que estar habilitado. Ustedes lo habilitan y después que lo habilitan,
le dicen reiniciar al servicio. ¿Qué otra opción necesitan configurar antes de poder habilitar lo que sería el link con todo lo que sería la nube? Bueno, tenemos que verificar que la versión es, verificar que el Always On esté activo, si está activo, y después tenemos que verificar esto. ¿Cuáles son los trace flags? ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Para esta versión, precisamente que está en preview, yo les mencioné que teníamos dos nuevas características en SQL Server 2022, que era la parte de generar el seeding automático del backup, además de comprimir el backup y además de optimizar el túnel de transmisión entre on-premise y la nube. Bueno, eso en esta versión que está en este momento, que está en preview, se tiene que hacer mediante dos banderas. La tenemos que activar con dos banderas, que es dos trace flags, el 1800 y el 9567, que en este caso ya están habilitados. Ahora me dicen, bueno, ¿qué pasa si yo no la tengo habilitada? Bueno, si ustedes no lo tienen habilitado, van a tener que entrar acá a otra vez al SQL Server Configuration Manager, sobre SQL Server, le dan botón derecho, propiedades, ingresan a esta opción que es Startup Parameters y lo que van a incluir es un nuevo parámetro. ¿Cómo se incluye un nuevo parámetro? Ustedes ingresan acá, le dicen -t y aquí ponen el número del trace flag que quieren agregar y le dicen aquí agregar. Esta la voy a remover porque era solo para demostración. Las dos trace flags que ocupamos eran la 1800 y la 9567. Le dicen OK y después vuelven a reiniciar el servicio. Bien, una vez que ustedes tienen esto y ya lo han reiniciado, ¿qué otra parte necesitan? Bueno, necesitan estar dentro de SQL Server. En este caso, en Azure, ustedes necesitan entrar a Azure y necesitan precisamente un Managed Instance. Eso es lo que necesitamos. Entonces buscamos acá. Necesitan un SQL Server Managed Instance, porque acá tenemos el SQL Server que está on-premise, pero necesitan ingresar a un SQL Server Managed Instance. Le dicen aquí Create. Les va a pedir algunas características como lo que sería el nombre de la instancia, el tamaño de la instancia, del Managed Instance. En este caso, le ponemos pocos datos, pocos procesadores, no queremos gastar mucho. Le decimos aquí cuál es nuestro usuario de administración. Vean que puede ser solo SQL Authentication, pero puede ser solo con Active Directory. Y yo puedo decir, bueno, ¿quién es el administrador de esto? Entonces aquí podemos buscar precisamente quién va a ser el administrador. En este caso me voy a asignar a mí mismo como administrador de este servidor. Después le indicamos en qué red nosotros queremos estar, el tipo de conexión, la seguridad y ya llegamos acá a la parte ya precisamente de revisar y crear. En este caso, la creación del Managed Instance, como lo dice acá, puede tardar varias horas. Sin embargo, para hacer esta demostración más rápida, yo ya creé un Managed Instance, que es el que tenemos acá. Este es el Managed Instance creado, que nosotros vamos a poder conectar nuestra base de datos que está on-premise con este Managed Instance que tenemos acá en la nube. Vean aquí nos indica que ya está corriendo, que no hay ningún problema, que estamos en esta VNet y con este clúster. Pero aquí lo principal es que nuestra instancia está corriendo.
está ejecutando. Tenemos que tomar algunas cosas en cuanto a lo que sería networking. Vean que aquí tenemos todo lo que sería algunas opciones, digamos, de todo lo que serían los puertos que tenemos activados. Entonces tenemos que tener aquí algunas configuraciones en cuanto a nivel de la red. Entonces vamos a ver acá. Nos dice que está en esta VNet. Dentro de esta VNet es donde está nuestro Manage Instance. Todas las VNets tenemos configuraciones de la seguridad. Entonces, dentro de estas configuraciones de la seguridad, nosotros tenemos que venir y permitir el tráfico. ¿Cuál es el tráfico que vamos a tener que permitir? Tenemos que permitir el tráfico de lo que sería el Always On, que es el puerto 5022, 5023. Vamos a tener que poder venir y habilitarlo dentro de nuestro Network Security Group. Entonces, tenemos que tener acá y tenemos que tenerlo. Para opciones de rapidez de la demostración, yo ya creé el Network Security Group y está configurado. Entonces ya tenemos dos puntos. Tenemos el SQL Server preparado y tenemos el Managed Instance preparado también con la red. ¿Qué es el siguiente paso que sigue? Ustedes tienen que decirle acá y vean que les va a aparecer esta opción, el Azure SQL Managed Instance Link. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que esta opción les aparezca, van a tener que primero tener una base de datos que se haya cumplido toda la configuración y además tener una versión de Management Studio actualizada. En este caso, yo estoy utilizando el SQL Server Management Studio versión 19 Preview 2. Si ustedes tienen una versión anterior o más vieja de Management Studio, lo más seguro es que no les aparezca esa opción. Entonces, asegúrense que tienen el Management Studio actualizado. Les va a aparecer la opción de Azure Managed Links. Le dicen replicar bases de datos. Hace una verificación de los settings. Vean que nos dice qué es lo que yo hice ahora manualmente. Que era el SQL Server, que sea la versión adecuada, que esté habilitado Always On, que yo sea administrador y los trace flags. Además de que todos los grupos de Availability Group o los requerimientos de Availability Group estén listos. En este caso, yo ya había creado el Master Key Database. Entonces, estamos listos para poder hacerlo. Le digo siguiente. Le digo aquí el Adventure Works. Me dice que yo tengo que tomar un full database backup antes de poder hacer esto. Entonces, nos devolvemos. Cancelamos nuestro wizard. Entonces, necesitamos venir acá y hacer un backup. Ok, full. Lo vamos a hacer por cuestión de demo hacia la ubicación por default y levantamos otra vez nuestro Manage Instance. Decimos replicar. Vemos así. Estamos listos para poder hacer esto. Y el siguiente paso es precisamente poder hacer lo que sería ingresar a nuestro enlace con Azure. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir acá? Decimos que hacerle aquí sign in. Nos va a pedir aquí nuestro usuario. Una vez que tenemos aquí nuestro usuario, nos va a pedir aquí la contraseña. Vamos a digitarla. Y aquí empieza el proceso, nos dice, ok, ustedes ya tienen un Managed Instance, que era el que teníamos allá.
Y aquí lo que nos dice es, bueno, ustedes necesitan crear aquí unos servidores. El puerto donde vamos a tener que poder permitir el tráfico es acá, en el puerto 5022. Crean un certificado. Este es el nombre de la Viability Group. Le dicen aquí el summary y lo que sigue ya es hacerle finish y el wizard hace el resto de la configuración. Entonces ven que es bastante sencillo para poder hacer la configuración del SQL Server, Managed Instance e integración con la nube. Ahí vamos a dejar corriendo eso. Mientras tanto, vamos a ir viendo otras características. ¿Qué otras características tenemos dentro de lo que sería el SQL Server 2022? Tenemos el Azure Synapse Links for SQL Server. En este caso es exactamente lo que hemos estado haciendo. Sin embargo, de conectar, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos una base de datos que está on-premise y vamos a subir todos los datos hacia Synapse. Synapse nos permite hacer Machine Learning, nos tiene un lago de datos, nos permite hacer notebooks, nos permite hacer análisis masivo con Spark Pools o con SQL Pools. Sin embargo, siempre el problema ha sido desarrollar los ETLs. Por ejemplo, si ustedes tienen una base de datos con 400 tablas, con Data Factory tendrían que hacer 400 cargas de datos o una carga de datos con muchas cargas de datos dentro de ello. Entonces, lo que hace el Azure Synapse Link for SQL Server es hacer la replicación y generar todos los data factories que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Nosotros tenemos el Azure Synapse Link, tenemos un self-hosted runtime, el SQL Server va a generar junto con Synapse los paquetes de Data Factory, no manualmente, sino que ya automáticamente para hacer la carga de datos, hace la carga de datos inicial y además para poder estar manteniendo al día lo que serían nuestras bases de datos actualizadas en Synapse, se maneja este concepto de buffer area. Este buffer area lo que está haciendo es de que se está leyendo el transact log del SQL Server 2022, se pasa al buffer area y después se aplica en Azure Synapse, lo que nos permite tener ahí prácticamente una replicación casi en tiempo real, lo que de verdad mejora lo que sería el tiempo de desarrollo. En este caso, mucho del desarrollo no es necesario porque se hace de forma automática y que podemos hacer nuestro análisis ya directamente dentro de Synapse. Si queremos ver las capacidades que tenemos de seguridad en SQL Server en la nube, primero autenticación con Azure Active Directory, el Azure Purview y tenemos el Azure Defender para SQL Server. En cuanto a lo que sería la autenticación con Azure Active Directory, que lo que dice es que podemos hacer una autenticación precisamente de Windows dentro de nuestro SQL Server, que es centralizada, segura, podemos administrar todos los grupos de seguridad y además precisamente podemos integrarlo con Purview, habilitar todas las características de seguridad que tiene Purview dentro de lo que sería el SQL Server. La otra característica que podemos habilitar dentro de SQL Server que está en la nube y SQL Server 2022 es todo la herramienta que se llama Microsoft Defender for SQL Server. Esta herramienta lo que nos permite precisamente es poder hacer todo un análisis de vulnerabilidades de las diferentes superficies de ataque de SQL Server. Desde los puertos abiertos, la seguridad configurada, el firewall que está como está configurado, ver cuáles son las políticas y lo que va a hacer precisamente el Defender es darnos un análisis de vulnerabilidades de nuestra base de datos. Y con eso vamos a poder tomar algunas medidas que nosotros consideremos necesarias. La otra integración que tenemos es con Azure Purview, que nos permite precisamente poder integrar todo lo que sería SQL Server con el catálogo de datos. En este caso, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos establecer políticas. Esto es nuevo en Azure Purview para aquellos que vieron Azure Purview hace año y medio. Azure Purview incluye ahora políticas de configuración y políticas de seguridad. En este caso, nosotros podemos hacer asignaciones de políticas a través de Purview para, en este caso, los administradores de servidores. Y se aplican esas políticas
dentro de todo lo que sería nuestra infraestructura de SQL Server, ya sea on-premise o en la nube. En cuanto a desempeño, tenemos algunos cambios bastante importantes en SQL Server 2022. Primero está todo lo que se llama el Query Store and Intelligent Query Processing. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es de que en SQL Server 2022, para aquellos los que recuerdan, Query Store me mantiene un historial de todos los planes de ejecución y el Intelligent Query Processing trata de poder aplicar inteligencia sobre esas consultas y elegir en tiempo de ejecución cuál es la mejor. En SQL Server 2022, estos dos componentes vienen habilitados por default, donde se puede, el Intelligent Query Processing nos detecta cuál es el mejor grado de paralelismo para una consulta, nos establece cuál es el nivel de cardinalidad para una consulta, además de prevenir el parámetro sniffing. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto lo que hace es que optimiza las consultas y que dependiendo de la cantidad de registros que se vayan a consultar como resultado de los filtros de un query, el mismo query va a tener varios planes de ejecución y el Intelligent Query Processing va a elegir el plan de ejecución más adecuado. Algo que no pasa en SQL Server 2016 y que no pasa en 2019. Solo en 2022 vamos a tener la capacidad de poder optimizar los planes de ejecución dependiendo de los parámetros que reciben los procedimientos almacenados. Entonces, eso nos mejora la seguridad, digo, el desempeño de nuestro servidor, de forma tal que podamos tener toda esa integración. El último punto que vamos a ver rápidamente, se nos está acabando el tiempo, es la integración del concepto de la tecnología de blockchain dentro de SQL Server. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes desean empezar a implementar blockchain, usualmente una de las características más populares que se tiene blockchain es sobre el sistema centralizado, ¿verdad? De blockchain, de poder tener el layer, de donde yo pueda mantener un historial de todos los cambios y manipulaciones que se han hecho a través del tiempo y que sea inmutable. ¿Qué quiere decir? Que no pueda borrar por un delay, una auditoría, que no lo pueda borrar y que mantenga consistencia. Entonces, lo que se incluye en SQL Server 2022 es el layer, donde yo puedo tener un libro donde se van manejando todas las manipulaciones que se hicieron sobre los datos a través del tiempo para poder asegurar de que nosotros tenemos la base de datos de una forma confiable. Lo otro que nosotros tenemos dentro de todo lo que sería SQL Server 2022 es la capacidad de poder hacer virtualización del lago de datos, donde nosotros podamos consultar cualquier lago de datos, ya sea dentro de Amazon S3 o dentro de lo que sería SQL Server, digo Azure, lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces ven de que precisamente nosotros tenemos diferentes capacidades ahora en SQL Server 2022. Desde el punto de vista de Transact SQL, tenemos todo lo que sería la parte de manejo de JSON dentro de lo que sería el SQL Server, dentro del motor. Transact SQL para manipulación de JSON, además de manejar un surface area superior en cuanto a lo que sería Transact SQL. ¿Esto qué significa? Poder tener mayor compatibilidad con todo lo que sería el ANSI de SQL Server, perdón, no, dentro de SQL Server. Entonces ven que tenemos diferentes capacidades dentro de lo que sería nuestra nueva versión de SQL Server. Ya como resumen, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? SQL Server es la versión, SQL Server 2022 es la versión por el momento más integrada con Azure, tanto para hacer todo lo que sería la integración de recuperación ante desastres de forma automática, el análisis de datos con Purview, la seguridad integrada con el Azure Active Directory, el seguimiento de políticas con el Azure Purview. Tenemos mejoras de rendimiento con lo que sería el Intelligent Query, donde las consultas van a ser mejoradas sin tener que hacer cambios de código.
Dentro de lo que sería la escalabilidad, tenemos nuevas opciones de tener alta disponibilidad y administración. Tenemos la capacidad de virtualizar los lagos de datos para que se puedan ver dentro de SQL Server como tablas y además que se han hecho mejoras a través del Transact SQL. Entonces, con esto terminamos esta introducción a SQL Server 2022 y esperamos que esta información haya sido de utilidad para ustedes.